Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Están bien? Qué bueno, me alegro mucho que todos estén bien. Yo también estoy muy bien. A propósito, quiero agradecerle a toda la iglesia, especialmente a quienes se han unido en oración por mi salud. Contarles que he venido mejorando bastante, a tal punto que ya a través de un dispositivo que me puedo colocar, he estado recuperando mi actividad deportiva. Por esa razón, entonces, he venido mejorando y quiero agradecerles a todos ustedes por sus oraciones y decirles, estoy muy bien, gracias al Señor. Y eso es bonito, ¿no? Espero que ustedes también estén muy bien. Bueno, agradecido con el Señor también que nos está dando la oportunidad de celebrar nuestro 5º aniversario. Me preguntaba alguien ahorita por el WhatsApp que por qué 5 años, ¿no? Quiero contarles nuestra historia, un poquitico de ella. Es que en el 5 de julio, domingo 5 de julio del 2019, el Señor nos permitió abrir las puertas en una casa antigua, ¿cierto, Ricardito? Muy antigua, por cierto, muy antigua, con paredes de tapias. 5 de julio del 2019 fue nuestro primer servicio dominical. Al 20 de marzo del 2020 llegó pandemia y nos tocó cerrar 11 meses. Entonces, esos mesecitos que tuvimos de julio a marzo, creo que se cuentan, son 8 meses, si no estoy mal, 8 meses, pero luego tuvimos 11 sin poder tener una iglesia abierta, aunque nosotros nos reuníamos en diferentes lugares encerrados a glorificar el nombre del Señor los domingos. Sin embargo, y de hecho la iglesia madre a octubre, perdón, eso fue en marzo. En mayo nos llamaron a decirnos a las 2 iglesias que estábamos en plantación, Itagüí y Copacabana, de que nuestro contrato terminaría el 31 de diciembre del 2020, precisamente por la condición en que nos encontrábamos a través de la pandemia. Por tal razón, nosotros decíamos, eso quiere decir que el proyecto Redil Itagüí y Redil Copacabana, por ahora en stand-by, en espera, ¿no? Sin embargo, el Señor fue bueno y antes de terminar el año nos volvieron a llamar a decirnos que reanudábamos nuestro contrato y seguiríamos con el plazo de 5 años para plantar la iglesia. Pero que empezáramos a contar a partir de entonces de la fecha en que pudiéramos volver a abrir sede al público y no contáramos esa parte hacia atrás, dado que hubo una interrupción en tiempo mayor a la que realmente habíamos tenido abierto. Entonces, digamos que quitando un año, vamos a contar 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Serían 6. Quítale un año. Estamos celebrando nuestro 5º aniversario. ¿Está bien la respuesta? Excelente. Entonces, por eso estamos celebrando nuestro 5º aniversario. Y estoy tan agradecido con el Señor que precisamente tengo por aquí algo y quiero leerlo antes de comenzar. Y dice, es como un tipo de una oración, pero a manera de poesía, y a la vez de promesas, como votos. ¿Alguien recuerda los votos matrimoniales? ¿Sí recuerdan los votos matrimoniales? Porque usted escribe una cartica y allí ante el altar, aparte pues de lo que el que dirigía la celebración, la boda, usted escribió unos votos y se comprometió en presencia de Dios y de la iglesia con su esposo o con su esposa. Y allí leyó los votos y le temblaba todo, ¿cierto? Pero lo hizo. Dice esta poesía de la siguiente manera: amado Dios bueno que ves y diriges tu obra, te agradezco profundamente por Redil Copacabana, por la misericordia que has manifestado a todos nosotros y la que extenderás a quienes lleguen. En tu presencia, mi Señor, quiero prometer amar a mis hermanos con el alma, aunque llueva, truene y aún si no nos queda nada. Iglesia, aunque vengas sin corona y te arrastres en una tabla, prometo no soltar tu mano ni cuando tiembles ni cuando no nos quede nada. Dios, tú has usado este redil como un refugio, lugar de encuentro y familia, donde nos has formado en esperanza y has sanado las heridas de nuestra alma. Es así como tú, Señor, en esta iglesia nos has dado unidad y nos enseñas a manifestar tu verdad en amor. Juré una vez, frente al altar con traje negro y semejante encanto, y mi voz temblando, pero con gran fuerza, grité tu nombre diciendo, te amo, Dios. Te juro, iglesia, que si caes yo caigo, si lloras se me parte el pecho, si un día Dios nos obligase a separarnos, te prometo que pintaré tu historia al interior de mi techo. Prometo que no hay derrota que borre lo que sembramos, ni olvido que se atreva a destejar lo que techamos. En la iglesia o en la cancha, en la sala o en aquella cafetería, mi sentimiento por ti se me escapa como flecha sin retorno y como fuego que no apaga. En el redil hemos despertado y no sé cómo.
mucho hemos sido instruidos por ti, Señor, y aquí juntos estamos. En ti, Señor, seguiremos por tu gracia y nos multiplicaremos con tu permiso. Gracias, Señor, por nuestro 5º aniversario en Redil, Copacabana. Feliz cumpleaños, Iglesia Redil, Copacabana. Bueno, dicho esto, mis hermanos, para que entendamos por qué estamos agradecidos y qué estamos celebrando hoy, entonces quiero preguntarles cómo están con las enseñanzas a través de los salmos. ¿Vamos bien? ¿Seguro? ¿Estamos animaditos? Bueno, pues hoy vamos para otro salmo. Hoy vamos a estar con otro salmo. Y quiero invitarles a que me acompañes al Salmo 145, ¿no? Salmo 145 es el salmo sobre el cual estaremos predicando en esta mañana. Salmo 145. 145. Y voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Beneficio de ustedes, y dice la palabra del Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mano, de tu mucha bondad, y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias, y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que lo aman, pero a todos los impíos destruirá. Mi boca proclamará la alabanza del Señor, y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Padre, gracias por este pasaje. Te ruego que, por favor, nos permitas profundizar en él y descubrir, Señor, el para qué fuimos creados y cuál debe ser nuestra responsabilidad, Señor, entendiendo lo que este salmo trae para nosotros. Te ruego que me enseñes primeramente a mí, Señor, si así te place, porque tengo tanta carencia, Señor, de conocerte más y de hacer las cosas que este salmo no propone, ordena, Señor, para nosotros. Ayúdame a darte la gloria y a vivir para ti, y de esa misma forma te lo ruego para mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, quisiera preguntarles, especialmente a los chicos, a los más chicos que están acá, adolescentes, jovencitos, ¿recuerdas qué actividad podría impactar tan fuertemente tu corazón como para que te haga gritar de alegría y saltar y levantar tus manos? ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué actividad crees que lleva a los chicos, a los jóvenes hoy día, a saltar de alegría, a ser tan impresionados que meten un grito de gozo, de impacto, de sorpresa, de ser asombrados, no de asombro? ¿Qué cosas? Ayúdenme, por favor. De a uno, no todos a la vez. Cuando sales a vacaciones, eso te llena de alegría, eso, excelente. ¿Qué más? Cuando recibió el primer balón. Pero vamos con los jóvenes,
Yo sé que estás muy jovencito, Arcángel, pero ahorita va tu permiso. Cuando metes un gol. No, meten en un partido. Cuando meten un gol en un partido en su equipo favorito. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les hace cantar de emoción? ¿Cuándo qué? Cuando cantas una canción que te apasiona, que te gusta. Ok, ¿qué más? Por favor, los chicos. ¿Qué más? Ah, se acaban los chicos. Bueno, entonces vamos ahora sí, don Arcángel, por favor. Cuando el niño recibe el primer balón. Cuando el niño recibe el primer balón. Uy, sí, cómo se sorprende. ¡Ay, qué belleza! Sí, ¿qué más? ¿De qué manera vemos que algo nos lleva a gritar de alegría, a poner carita feliz? ¿Qué cosas? Cuando ganan el año, ok. Especialmente cuando se dan cuenta que al fin doña Lucy ya no le va a pegar a de muchacho. ¿Cierto? Es que, ay, me salvé de la pela. Ok, voy a preguntarle a las mujeres. ¿Recuerda en tu juventud qué cosa te llevó a sentir tanta pasión que gritaste, saltaste y levantaste tus manos? Mujeres, por favor, ayúdenme. Cuando se casó, ok, vea. ¡Qué belleza! Hombre, Pedro, si era que la tenías muy hechizada, Pedro. ¿Qué cosas te llevaron, mujer? ¿De pronto tu primer partido de básquetbol hiciste una cesta? ¿Qué cosa te hicieron? ¿O es que no hay mujeres aquí, por favor? ¿O nunca se apasionaron? Sí, por favor. Naila, cuando pasó a la universidad. Oh, Naila dice que cuando pasó a la universidad fue de tanta sorpresa y de tanto impacto que eso la llevó a gritar de alegría, ¿verdad? A llorar de alegría. ¡Uy, qué belleza! ¡Qué bonito! ¿Qué más? Ayúdenme, por favor, pónganle emoción a esto, muchachos. Ustedes que no, ahorita cantábamos que el salmo nos llama a despertar. Despértate, despiértense a ver, por favor. Sí, Julianita. Oh, cuando se enteró que estaba en embarazo. ¡Qué belleza! Claudia. Cuando nació Samuel David. Ok. Mujeres, por favor. Sí, hermana Aide. Cuando le dijeron que iba a ser abuela y de una niña, sí. Excelente, qué bonito. ¿Alguien más? ¿Y los hombres? A ver los hombres. Ah, bueno, Janet, cuéntame. Cuando se graduó, qué belleza, qué lindo. Ok. ¿Qué más? Cuando me retiré del magisterio. Cuando se retiró del magisterio, cuando se pensionó, mejor dicho. Ah, qué belleza. Cuando se retiró. Ah, excelente, don Carlos, excelente. Cuando algo que anhelabas profundamente y se cumple. Wow, sí, ok. Y los hombres, vamos con los varones, don Aníbal. Muchas gracias a Dios cuando él me soportó para retirarme, yo alcanzar la pensión, cuando se jubiló. Ok. Varones. Ah, ninguno me emociona por nada. La gente está muerta. ¿Ah? Muerto andante, ok. Oiga, ninguno le apasiona nada. Pero otra cosa es verlo en un asado o en un partido de fútbol. Oye, hay así como que son vivos, ya que vea. Esposas, ¿ustedes trajeron a sus esposos hoy? Pellizquelo. Cuando me puse el uniforme nuevo. Oye, cuando se puso un uniforme nuevo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué tierno! Cuando estaba estrenando uniforme. Sí, ok. ¿Nada más? Sí, Danielito. Ay, cuando en ese asado esa carne queda donde nos gusta, excelente. Sí. Cuando nació Isabela, excelente. Bueno, mis hermanos, todos estos son momentos donde el Señor nos asombra y nos hace palpitar el corazón a un ritmo mucho más acelerado. ¿Es verdad o es mentira? ¿Cierto? Lastimosamente, pues hay muchas maneras de expresar eso, que no siempre son de sana convivencia, por decirlo de alguna forma. El salmo que acabamos de leer, mis hermanos, reúne unos votos que el autor realizó al Señor por la elevada comprensión que adquirió acerca del amor, la bondad, la grandeza, el poder y la justicia de Dios. Esto inspiró a David a exaltar la magnificencia del Señor, a adorarlo y a comprometerse delante de él. Particularmente, David no solo hizo promesas conductuales, sino que comprometió su futuro y su intelecto para la gloria de Dios. Ojo, David particularmente, al comprender la grandeza de Dios en todos sus aspectos, no solamente hizo promesas conductuales, sino que comprometió su futuro y su intelecto para la gloria de Dios. Yo no sé si alguno de ustedes haría eso, pero David
comprometió su comportamiento, comprometió su intelecto y comprometió su futuro en la presencia del Señor. Ahora, ¿qué son las promesas? Prometer. ¿Se dieron cuenta que yo hice alguna promesa ahorita en la poesía o no? Prometer está relacionado con convicciones de que algo o alguien vale tanto, pero tanto la pena que nos disponemos a arriesgar. Por eso hay personas que prometen caminar kilómetros si su equipo favorito gana. ¿Verdad, Larry? Otros prometen fidelidad hasta la muerte en una boda. Algunos juran nunca olvidar una canción, o una bandera, levantarla siempre, o una mirada, etc. En cuanto a las promesas, Dios en Eclesiastés 5, versículos 4 al 6, dice: cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. En su comunión con Dios y en el conocimiento que David adquirió del Señor, no quería otra cosa más que glorificarlo en todo tiempo. El autor no se conformó solo con exaltar al Señor los días de celebración para el contexto judío. En nuestro contexto sería domingos, vigilias, ayunos, bautizos, etcétera, paseos familiares de bautismos. No, David no se contentaba solamente con esos momentos o esos escenarios. Él quería exaltar a Dios siempre, cada día de su vida. Por eso, los versículos 1 y 2 del Salmo 145, él reitera: te exaltaré, mi Dios, oh Rey. David era el rey de Israel, pero él reconoce que el verdadero rey es Dios. Y dice: te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. David estaba tan asombrado, tan impactado, tan lleno de sorpresa, de asombro maravilloso por la grandeza de Dios, que no hizo otra cosa más que entender que a Dios tenía que rendir toda su vida. Y aunque tenía múltiples ocupaciones y diversidad de concentraciones en el desarrollo de su gobierno como rey de Israel, sin embargo, David descubrió que no hay otra cosa en el que cualquier otro, él o cualquier otro, deba centrar su capacidad intelectual, sus pensamientos, sino en el esplendor de la majestad y las obras maravillosas del Señor. Esa es la segunda promesa que David hace en el versículo 5 de nuestro texto. Si usted observa en los versículos 1 y 2, él está diciendo: te exaltaré, Señor, y contaré de tu grandeza por siempre y para siempre, ¿cierto? Lo segundo que hace es que él compromete su intelecto y sus pensamientos para meditar en las obras maravillosas del Señor toda la vida. La tercera promesa se encuentra en el versículo 6, que dice: yo contaré, proclamaré de tu grandeza. En otras palabras, yo predicaré, yo compartiré, yo con toda persona que me encuentre quiero compartir tus grandezas, tus hazañas, lo que tú eres en verdad. Entonces David está haciendo unas promesas acá que son el fruto de un asombro o un impacto en cuanto al conocimiento que de Dios tuvo. La cuarta promesa entonces es yo contaré. Y la quinta, la tercera es yo contaré. Y la quinta reza en el versículo 21, el último ya por ahí terminando: yo cantaré. Una cosa es contar acerca de la grandeza del Señor, y otra cosa es que como compositor musical, como adorador y salmista, todas sus canciones dice: yo cantaré la alabanza del Señor. Entonces él se comprometió al Señor. Y dicho esto, mis hermanos, fue lo que me permitió buscar entre muchas ideas que se me ocurrieron un título para este sermón. Y este sermón tiene como título hoy: bondad para todos, grandeza divina. Y esta bondad para todos, grandeza divina, la voy a desarrollar a beneficio de ustedes, pero también mío, de la siguiente manera. Primer punto, la grandeza del Señor. Segundo punto, el Señor es bueno para con todos. Y el tercero, justo es Dios en todos sus caminos. Entonces lo que tenemos en los versículos 1 al 7 de nuestro Salmo 145 es que David, una vez más, quedó profundamente sorprendido al entender quién es Dios. Por eso la semejante grandeza de los versículos 1 al 3 que él menciona despertó en él un avivamiento intelectual que atravesó todo su ser. Cada partícula de su vida fue atravesada y avivada por el poder y la grandeza del Señor. Ahora, con lo inteligente, intelectual que era y poderoso este hombre y estratega para
cuestiones militares y también aún para el alcance o más bien el extendimiento de su reino. Sin embargo, quedó convencido de que la grandeza del Señor es una grandeza inescrutable, dice el texto. Tu grandeza es inescrutable. ¿Qué quiere decir eso? Que nada ni nadie, ninguna ciencia humana puede escanear la grandeza del Señor. Por más que quiera, ni con dron siquiera se puede hacer un escaneo de la grandeza del Señor. Nadie puede explicarla a profundidad o completamente. Todo el que vaya a explicar la grandeza del Señor, todos nos quedaremos cortos, siempre cortos. Es tan grande en todas las áreas, de manera integral, que cualquiera, por más estudioso que sea, va a quedar diminuto en explicar la grandeza del Señor. La grandeza del Señor es inescrutable, y ante semejanza grandeza David concluyó que Dios es absolutamente digno de toda alabanza. Ahorita cantábamos que con gozo cantaremos, ¿verdad? Con gozo cantaremos. La pregunta que yo me hago, ¿será cierto eso? Cuando tú cantas delante del Señor, ¿hay gozo, hay alegría, hay contentamiento en tu corazón? ¿O lo haces para no quedarte como, ay, no, es que como los demás están cantando, yo me paro a cantar? Entonces es interesante porque ante semejante grandeza, David concluye que Dios es absolutamente digno de toda alabanza. Dice en la Nueva Biblia de las Américas, digno de ser alabado en gran manera. La Nueva Biblia Viva de España y la NBI dicen, solo tú, Señor, eres digno de toda la alabanza. Y la Reina Valera del 60 dice, tú, Señor, eres digno de suprema alabanza. David concluye que no hay nadie más que sea digno de gran alabanza, de suprema alabanza, de toda la alabanza, sino única y exclusivamente Dios. En conclusión, Dios, mis hermanos, es digno de ser alabado en espíritu y en verdad. Lo dijo Jesús, ¿sí o no? Y continuamente y para siempre. Por tanto, en su mayor lucidez, David propuso que su intelecto y su futuro deberán estar ocupados no solo en lo que Dios es en su grandeza, sino con lo que Dios hace, porque eso que Dios hace manifiesta el poderío de Dios, la grandeza de Dios. Por tanto, versículos 4 al 6, David declaró lo que ha venido sucediendo acerca de Dios desde entonces hasta hoy. ¿Qué dice? Una generación alaba sus obras a otra generación, hermanos. Hasta aquí, muchos movimientos se han levantado en contra de la palabra de Dios, a negar que Dios es real, la existencia de Dios, a negar que todo este universo ha sido creado por Dios. Sin embargo, hasta el día de hoy, una generación alaba las obras de Dios a otra generación y se las transmite. Y gracias a eso, hoy tú y yo estamos creyendo en el Señor. Porque una generación tras otra han venido alabando las obras maravillosas del Señor al contarlas, honrando al Señor al comunicarnos esas obras. Dice, una generación alaba sus obras a otra generación y anuncia sus hechos poderosos, pues tan glorioso es el esplendor de la majestad de Dios que resulta una dicha para el hombre meditar en sus maravillosas obras día tras día. Esto, mis hermanos, nos indica entonces, si una generación alaba sus obras a otra generación y anuncia sus hechos poderosos, esto indica que la humanidad entera fue creada para conocer a Dios. Que no lo quiera conocer es otra cosa. Pero Dios se ha manifestado, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, que ya Él se dio a conocer. De muchas formas, de diferentes maneras se ha dado a conocer. A través de la creación misma, el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que la humanidad entera fue creada para conocer a Dios, y entonces al conocerlo, para que hable de Dios por todos los días de su vida, siempre, y por la eternidad. El ser humano fue creado para hablar de Dios. Pero ¿cómo va a hablar si no lo conoce? La humanidad, hermanos, debe comentar, compartir siempre la grandeza divina y sus hechos poderosos. Abraham, Moisés y los profetas con temor y gozo entregaron su vida, entregaron sus familias a Dios. María, la Virgen María, al conocerlo, dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Los discípulos dejaron todo por seguirlo y entregaron sus vidas. Felipe corrió a anunciarlo a Natanael, Isaías y Pedro cayeron rostro en tierra, y Juan en Apocalipsis 1 quedó como muerto, y hasta su partida de esta tierra, él se deleitó anunciando la grandeza del Señor. Por tanto, nosotros todos fuimos creados, hermanos, para anunciar la grandeza del Señor. Eso exige entonces que tú conozcas a Dios, y si tú no conoces a tu Creador, hermano, déjame decirte, pellízcate. Haz un par en el camino y date cuenta que estás en contravía, en contra de la voluntad del Señor.
Dios mismo, mis hermanos, afirmó que si alguien pudiese tener motivo de regocijo en esta tierra, si alguien podría tener motivo de jactarse, de sentirse orgulloso, feliz, contento, esto es solo por conocerlo. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Si alguien ha de regocijarse, que lo haga de conocerme a mí, el Dios Todopoderoso. No porque tengas fortunas, fincas, casas, carros, mujeres, no, de conocerme a mí. El único motivo verdadero para un excelente o verdadero regocijo que el hombre pueda experimentar. De resto, no hay otra manera con la cual el hombre puede experimentar el verdadero regocijo, sino de conocer a Dios. Ustedes dirán, ¿por qué está tan emocionado el pastor? Enseguida les voy a decir por qué, porque el mismo texto me llama a emocionarme. Este texto me llama a emocionarme cuando estoy predicando. Ahora, la falta de conocer a Dios explica el que las redes sociales en la actualidad estén llenas de antropología, hedonismo y narcisismo. Al no conocer a Dios, ¿de qué habla la boca? De lo que hay en el corazón, dice la palabra del Señor, ¿sí o no? Pues no hay ser que entienda semejante grandeza y el esplendor de su poder y se quede como si nada pasara. Todo hombre fue hecho para hablar del poder de Dios. No hacerlo indica dos cosas: o no conoce a Dios o está en rebeldía contra Dios. ¿Qué más puede indicar? Si tú no hablas de los poderosos hechos y la grandeza del Señor, eso indica dos cosas: o no lo conoces o no te importa Dios. Así de sencillo. Ahí no hay un término intermedio. De hecho, Jesús mismo en Lucas capítulo 6, verso 45 dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno, de eso habla, de eso comenta. Pero el hombre malo saca de lo malo que hay en su corazón. ¿De qué están llenas nuestras redes sociales? Tu red social, ¿de qué está llena, mi hermano? Eso nos lleva a pellizcarnos, ¿no? David, mis hermanos, en los primeros 7 versos se comprometió a adorar y alabar todos los días de su vida al Señor, en los versículos 1, 2. Meditar en las obras del Señor, versículo 5. Predicar de su grandeza, versículo 6. De esa manera aclaró que las obras del Señor son tan maravillosas que deben ser tema de meditación para sabios e inteligentes, empresarios, empleados, amas de casa, jóvenes, chicos, adultos, como el rey David. Todos debemos centrar nuestro intelecto en los hechos poderosos del Señor. El mercantilismo te lleva a pensar en lo que ellos mueven. El sensualismo te lleva a pensar en lo que el sensualismo mueve. Pero si tú conoces la grandeza de Dios, ¿cuál va a ser la meditación de tu corazón? La grandeza de Dios. Y Él es el que sostiene este universo. Es así como el mensaje profético, este texto tiene un mensaje profético, mis hermanos, y apocalíptico. Del versículo 6 y 7 dice: los hombres con entusiasmo proclamarán. ¿Qué dice con entusiasmo? ¿Qué es entusiasmo? ¿Alguien me puede definir qué es entusiasmo? Alegría, pasión, entrega. Sí, pasión. Yo estoy apasionado, mis hermanos. Ahí dice, no es de cualquier manera. Ahí dice, los hombres. ¿Está diciendo solamente los santos? ¿Los elegidos del Señor? No, todo el que conozca de Dios, todos, con entusiasmo proclamarán la memoria, la abundante generosidad de la bondad de Dios. Esto es grandeza divina, que con un entusiasmo debe ser proclamada, y cantarán con gozo de su justicia. Yo no sé cómo cantan los adoradores que vienen y se paran acá. Esto es un mensaje para ustedes también. Si en tu corazón no hay gozo y peleaste con tu esposa antes de venir acá, hermano, vaya y arregle todo y después trae la ofrenda. Por favor, eso dice la palabra. Pero no vengas a cantar, a dirigir al pueblo del Señor, habiendo peleado con tu esposa y no tuviste la valentía o gallardía de pedirte perdón y ponerte a paz con ella primero. Porque no va a haber gozo. Y el texto dice que es con gozo. Y cantarán con gozo de su justicia. ¿Y quiénes son los que van a cantar con gozo de su justicia? Pues primeramente los que están dirigiendo al pueblo del Señor. Por tanto, necesitamos, mis hermanos, que nuestros cánticos promuevan el gozo. Promuevan el gozo. Ánimo, hermanos de la alabanza. ¿Cómo promueves el gozo para que los demás también canten con gozo? Tú debes de venir con un ánimo de contentamiento para adorar al Señor y así cantar esa justicia que contienen los cánticos, ¿no? Con esto paso al punto 2. Punto número 1, entonces, estamos hablando de la grandeza del Señor. Punto número 2, bondadoso es Dios para con todos, o bondad para todos, ¿no? El Señor es bueno para con todos. Ahí tenemos entonces la razón, mis hermanos, y vamos a estar de los versículos 8 al 13. La razón de Dios al impulsar al salmista a afirmar, ¿qué cosa? Afirma ahí: clemente y compasivo es el Señor.
lento para la ira y grande en misericordia. Esto, mis hermanos. Está hablando David entonces en los primeros versos de la grandeza, de los hechos portentosos del Señor en su creación y en su redención, en cómo salvó al pueblo y para él eso lo dejó. Cómo es que abre el mar, cómo es que abre el río Jordán, cómo es que abre todo aquello para darle paso a su pueblo. Dios es poderosísimo. Cómo es que hace flotar un hacha de hierro, cómo es que Dios hace milagros y resucita muertos. David está sorprendido con eso, pero además, él proclama acá, hermanos, la grandeza de la compasión y la clemencia del Señor. Dios es clemente y compasivo es el Señor, dice David, para dar a entender de cómo la grandeza del Señor no está limitada solamente a una área, sino que integralmente Dios es grande en todo, con todos y en todos los escenarios de la vida. Dios es grande y maravilloso, Él es clemente y compasivo, es el Señor lento para la ira y grande en misericordia. Y esto nos debe ayudar a pensar, mis hermanos, cuán achicopalados muchas veces hemos estado nosotros. ¿Entienden ese término, achicopalados? ¿O es una ofensa para alguno? No sé, que de pronto sea un término grotesco. Entonces, algunos hemos estado bajoneados, con el ánimo tirado por el piso, por alguna situación concerniente al pecado, o propio o de otros. Sí, cuando digo concerniente al pecado propio de otros, quiere decir que otro pecó contra mí y entonces me contristó, me hizo deprimirme, me hizo estar bajoneado, el ánimo se me fue. Pero puede ser que yo mismo pequé y al pecar contra el Señor, al reconocer en mi pecado, entonces mi ánimo se bajonea y ya como que, no sé si se han dado cuenta de que a veces entonces cuando estamos en esa condición nos cuesta venir a orar, nos cuesta acercarnos a la palabra, ya como que no queremos congregarnos porque tras de gordos somos hinchados, tras de gordos con papera, ¿cierto? Entonces la embarramos nosotros y luego le echamos la culpa a Dios y ya le damos la espalda. Es impresionante. Y entonces lo que el texto está diciendo es que independiente de cuál sea tu situación, el Señor es clemente y compasivo. El autor de Hebreos dice que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, porque ahí hay compasión, ahí hay misericordia. Y esto, mis hermanos, que dice lento para la ira y grande en misericordia, está atinando a que todos tus pecados y los míos, vale aclarar, han provocado la ira de Dios. Y provocan constantemente la ira de Dios, pero gracias a que Él es grande en ser lento para la ira. ¿Te imaginas si se airara como nosotros? Que nos airamos con cualquier cosita. Pero Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo se relaciona eso allí? ¿Tú sabes qué es misericordia? Voy a explicarlo. Misericordia es no darle al otro el castigo que se merece. Misericordia es no darle al otro el castigo que se merece. Por eso David afirma que Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, porque en vez de darnos el castigo que cada uno de nosotros nos merecemos y mandarnos derechito al infierno, porque para eso quedamos perfilados a partir de la caída. Todos quedamos perfilados para ir al caldero, derechitos al caldero, cada uno de nosotros. Pero como Dios es grande en misericordia, Él es clemente y compasivo, entonces no nos está dando el castigo que nos merecemos y no lo está dando ya, sino que está teniendo paciencia con nosotros, compasión de nosotros. Es allí, mis hermanos, como entonces no solo tenía como propósito Dios al impulsar a David a decir estas cosas, porque si todo lo que tenemos en la Escritura fue inspirado ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Por tanto, es palabra inspirada por Dios. Así que la razón de Dios impulsar a David a afirmar esto, no solo fue mostrarle ese atributo particular de Dios y acordárselo al pueblo judío, sino señalar la venida del Mesías, que al dejar su trono y su gloria en el cielo, Jesús se caracterizó por su sumisión. Hablábamos el miércoles en el curso de membresía que su misión viene de la palabra hebrea hipotasio, que hipo entonces es debajo y tazo es ponerse. Por tanto,
lo que Jesús hizo al dejar su trono, su corona, su cetro, su gloria en el cielo, fue ponerse debajo, minimizarse a un estado de humillación que solamente Él pudo hacerlo. Ninguno de nosotros queremos minimizarnos, no, nosotros queremos maxificarnos, pero minimizarnos, ¿no? ¿Qué tal? Es más, que lidia cuando me dicen que soy pecador. No me rebajes así, ¿cierto, hermano? Que lidia cuando nos hacen reconocer que somos pecadores. No, yo no me quiero minimizar, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. ¿Cómo me vas a decir que soy un pecador? Nosotros no queremos minimizarnos, pero Jesús, en hipotazo, Él se puso debajo dejando su trono, su corona, su cetro, su autoridad, todo lo dejó allí para venir a tomar una forma humana y hacerse siervo. Y siervo obediente y obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. De esa manera Jesús se sometió. Y a este lado de la gloria vino y se entregó en mano de malhechores para darte vida a ti y para darme vida a mí, para perdonar tus pecados y para perdonar los míos. Por tanto, el texto dice que clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y esa misericordia grandísima, que era el castigo que nosotros nos merecíamos, pero no nos fue dado, la recibió Cristo en la cruz del Calvario. Ese castigo, entonces, la misericordia es no darle al otro el castigo que se merece, sino que Él mismo lo soportó. Él soportó el castigo que nosotros no merecíamos. Así que esto, mis hermanos, indica que nosotros somos llamados a conocerlo y que al reconocer su grandeza renunciemos a nosotros mismos, así como Cristo renunció también a ese estado de gloria para venir y humanarse y hacerse como uno de nosotros y llevar nuestra culpa. Versículo 9 dice que el Señor es bueno para con todos. ¿Para quiénes dice aquí? ¿Para con quiénes? Para con todos. Y todos son todos. Y su compasión sobre todas sus obras. Versículo 9. Esto tiene relación con Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Es que estábamos perdidos. Entonces, para que no siga en ese estado de condenación y de perdición, sino que sea salvado, como que mejor dicho, el salvavidas. O te pegas, porque si no vas derechito al infierno. Pero entonces el Señor envió a Cristo Jesús para que todo aquel que en Él crea se aferre de su mano y entonces no siga en el estado de perdición, sino que venga y obtenga vida y vida para la eternidad y en gloria para con Cristo en su presencia. Amén. De esa manera, mis hermanos, Dios no nos hizo para condenación, sino para ser redimidos por su bondad. Aunque por la caída cada uno somos y hemos pecado a más no poder, pero en ninguna manera eso opaca la bondad de Dios. La gracia común, como la gracia específica, hacen brillar lo rico que es Dios en su bondad, al manifestar sin excepción su compasión con todos. Así que esto nos llama a esforzarnos en imitarlo a Él en su sometimiento. Otra vez, la gracia común. ¿Qué es gracia común? Hablábamos de misericordia, es no darle al otro el castigo que se merece. La gracia es darle al otro lo que no se merece. Y la gracia común, como la gracia específica, nos hablan de cómo Dios está dándonos a todos algo que no nos merecemos. Y es bondades a más no dar. Porque el que no está caminando con Cristo está siendo permeado por la bondad de Dios constantemente. Hitler, ¿recibió amor de Dios o no? Una mamá que lo amaba, familia que lo amaba, vestido, comida, casa, bienestar. Recibió la bondad de Dios. Entonces ahí hay gracia común. El sol sale sobre buenos y también sobre él. Hay agua para unos y para otros. Hay vestido para todos. O vemos gente desnuda en la calle. El que está desnudo es porque quiere, pero ropa hay. El que no quiere comer es porque no quiere comer, porque comida hay. El que no tiene un hogar es porque no lo quiere tener, porque hay hogares. Hay excepciones. Pero la verdad, en la mayoría de los casos es a raíz del pecado de la raza humana que no tenemos lo uno como lo otro. Pero Dios a todos mis hermanos, sobre todo se está extendiendo su gracia común y su gracia específica. Entonces, la gracia común es darnos a todos la gracia. La gracia, tanto común como específica, es darnos a todos tanta bondad, tanta generosidad que ninguno de nosotros merecemos. Misericordia, no darle al otro el castigo que se merece. Gracia
es darle al otro regalos y regalos y regalos que no nos merecemos. Y en la gracia común, Dios no ha hecho sino repartir regalos y regalos y regalos a la humanidad. ¿Sí o no? Y en la gracia específica sí que es cierto. Así que la gracia específica que aplica ya, especialmente, valga la redundancia, para su pueblo, ¿no? Entonces, a través de la gracia, Dios hace brillar lo rico que es en bondad, manifestando esa gracia para todos, esa compasión para con todos. Así que esto nos invita, nos llama, mis hermanos, a esforzarnos para que imitemos a Cristo, porque Cristo dice algo: sé imitadores míos, aprendan de mí es que tienen que aprender, dice el Señor. Entonces, que esto te lleve, a propósito, si no te has bautizado y sigues peleando en tu corazón con no bautizarte y ya sabes que debes hacerlo, imita a Cristo. Él se sometió al bautismo también. ¿Por qué lo hizo? Para darnos ejemplo, para que nosotros lo imitemos. Por eso ninguno tendrá excusa, porque como dice el verso 10, Señor, tus obras todas te darán gracias. Y déjame decirte que con tu conducta tú agradeces o rechazas al Señor. Cuando tú no haces lo que el Señor te llama a que hagas, y sabiendo que ya estás convencido de eso y no lo haces, simplemente estás diciéndole: tu diseño, tus mandamientos, tus preceptos no me importan. Déjame a mí, que yo soy rey sobre mi vida y yo hago lo que yo quiero. ¿Algunos han escuchado esas palabras algún día? Hermano, algo particular es que hay endemoniados que son más obedientes que nosotros. Al endemoniado de Gadara, él quiso seguir a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Sabes, haz una cosa: vaya a ir a todos tus familiares, a todos los tuyos, la grandeza de la bondad de Dios para contigo. ¿Y qué creen que hizo ese hombre? No fue a su familia, fue a 10 ciudades, una decápolis, y por doquier habló de la grandeza, la bondad, las maravillas, la gracia del Señor para con él. Él lo hizo. ¿Por qué nos queda tan difícil obedecerle al Señor? Así que muchos, al rebelarse y no dar gracia públicamente, serán objetos de la ira de Dios, porque con injusticia están deteniendo la verdad. Ojo, muchos al rebelarse y no dar gracias públicamente serán objetos de la ira de Dios, porque con injusticia detienen la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que todos los hombres publicarán la grandeza del Señor. ¿Sí o no? Eso es lo que dice el texto. Y si no lo hacemos, o no conocemos la grandeza de Dios, y al no conocerlo, pues no tenemos de qué hablar, o estamos en rebeldía. Así que mientras todas las poderosas obras de Dios darán gracias, sus santos, los que anhelan su palabra, se esfuerzan en ellas, porque saben que así pueden conocer a Jesús, aumentar el conocimiento de su grandeza, porque saben que así podemos conocer el misterioso e inescrutable amor de Dios, de cómo el poder de su palabra en el corazón guarda al hombre de pecar, lo transforma, lo alegra, lo ilumina y lo hace sabio. Eso dice el Salmo 19, ¿sí o no? En los primeros 7 versículos. Por tanto, todos tus santos te bendecirán. Versículo 10, 11. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos. Ahí está. Entonces, ¿qué harán los santos? Todos los hombres publicarán la grandeza del Señor. Eso dice allí. Entonces, ahí separa poblaciones. Toda la humanidad fue creada para hablar de la grandeza del Señor. Luego ya habla a su pueblo, tus santos. Versículo 10. Te bendecirán. ¿Qué harán los santos? Bendecirán el nombre del Señor. Versículo 11. La gloria de tu reino dirán. ¿Qué más harán? Y hablarán de tu poder. Versículo 12. ¿Para qué? Propósito. Para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Mis hermanos, ahí está entonces que esto obliga a todo ser humano a hablar de la grandeza de Dios en materia de poder y en materia de bondad. Versículo 6. Versículo 7 también lo indica. Versículo 9. Nos están hablando entonces estos 3 versículos de que se trata de una orden para todos, así como Él es bueno para con todos. Porque eso sí queremos, ¿cierto? Que la bondad del Señor nos cubra a todos. Pero no queremos todos ir a hablar de la grandeza del Señor. Por tanto, esto es una implicancia para todos. Y con esto termino mi segundo punto. Entonces tenemos
La grandeza del Señor, bueno es Dios para con todos. Y tercer punto, justo es el Señor en todos sus caminos. Ahora, Dios, algo que David estaba convencido es que Dios lo proyectó a ser rey. David no se preparó en las universidades públicas, ni en negocios internacionales, ni en administración de gobierno. No, él se preparó allá en los pastizales, cuidando el ganado, las ovejas de su padre. Pero como Dios lo proyectó a ser rey, también se dio cuenta que Dios lo guardó de todos sus enemigos, rindió naciones y le abrió paso al triunfo. Y cada vez que David de una u otra forma cayó, el Señor lo levantó. Por tanto, con gran propiedad, David afirma en el versículo 14, el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. A ti, Señor, miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Mis hermanos, cuando David y sus hombres, hay una historia, esto creo que está en Primera de Samuel, si no estoy mal. Cuando David y sus hombres, sus esposas e hijos habitaban en la región o en la ciudad de Ziklag, los amalecitas invadieron la ciudad. David y sus soldados no estaban, entonces vinieron los amalecitas y invadieron a Ziklag. Se apoderaron de las pertenencias, de toda la riqueza que tenía David y sus hombres allí, todas las familias que estaban con él. Se llevaron a todas las mujeres y a los niños e incendiaron el territorio. Cuando llegaron David y sus soldados, al ver todo en llamas y que sus familias habían sido llevadas cautivas, ellos alzaron la voz en fuerte llanto hasta que se les acabó la fuerza para llorar. ¿Usted se imagina cómo era la fuerza con la que lloraban? A gritos, como las plañideras. ¿Se recuerdan qué son plañideras? Aquellas que se especializaban en hacer llanto y lamento. Habían profesionales en ese entonces para eso. Y ellos lo hicieron tal como las plañideras hasta que se les acabó la fuerza para llorar. Es así como esto se repercutió o se percibe como una gran caída para David. David estaba tan angustiado, mis hermanos, porque además de lo sucedido, la gente en su desespero y amargura por sus familias hablaban de apedrear a David. Él dirigió su mirada ante el Señor y Dios, porque no tenía dónde más mirar. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y David puso su mirada en Dios. Y Dios lo levantó, no solamente a él, sino a todos los que por aquella tragedia estaban oprimidos y angustiados. Cuando su conducta fue condenable, David perdió su gozo. No perdió la salvación, perdió su gozo, porque como clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando David cayó en pecado, aunque su conducta era condenable, no perdió la salvación, pero perdió el gozo de su salvación, y eso lo vas a encontrar en el Salmo 51. Pero David experimentó cómo Dios lo levantó a él, a su familia y a su dinastía. Además, este hombre vio al Señor sosteniendo a los hambrientos, pobres, viudas, extranjeros y huérfanos, y a todos ellos el Señor les extendió su mano para levantarlos y darles alimento permanente. Y de acuerdo al versículo 16, no solo a su pueblo, sino a la raza humana, o a la raza humana nada más. Dice que Dios sacia a la fauna, la flora, los animales, a todo ser viviente. El Señor bendice con su bien, porque justo es Él en todos sus caminos. Hermanos, a toda su obra el Señor la sostiene y la alimenta. Nosotros, por nuestro pecado, hemos idolatrado la raza animal y pensamos que los animalitos no tienen quien los cuide. Eso sería quitar a Dios de su lugar, porque el texto dice que Él cuida a todas sus obras. Lo que pasa es que nosotros por el pecado hemos domesticado animales, y al domesticarlos los sacamos de su hábitat, cometemos un crimen, y al sacarlos de su hábitat, entonces empiezan a sufrir enfermedades, porque les estamos dando comida de sal, porque les estamos dando una cosa y la otra. No, ellos allá tienen todo para comer, donde Dios los hizo y el lugar que les estableció. Con todo el respeto por aquellos que aman las mascotas, porque yo tengo también mucho cariño por los perritos y los gaticos, eso sí, que no vivan en mi casa, pero aprecio los. Cuando tengo una finca o una terraza grande, ahí sí voy a poderlos tener y quisiera tenerlos. Pero un apartamento, no, pues ese es mi punto de vista, ¿no? Pero muy respetable. Entonces, con todo el respeto,
Creo que es importantísimo tener presente que Dios a todos, a toda su obra, a toda su creación, Él les da su alimento. ¿Sí o no? Eso está diciendo la palabra. ¿Cierto que sí? Justo es en todos sus caminos. Dios no solo extiende su gracia a un pueblo escogido, Él da pan, techo, bienes y amor aún a los que no creen en Él, no solamente a los animales, a toda la raza, a la vegetación. A veces nosotros pensamos que si yo no le echo agua se me van a morir. Claro, ¿qué se me va a morir? Lo que yo saqué de otra parte y lo traje para mi casa. Y lo tengo en un recipiente. Pero si está en la tierra, Dios hace caer su lluvia en su momento. Y aunque han habido tantos veranos, sin embargo el Señor vuelve y envía la lluvia y ahí hay alimento para todos. Lo que pasa es que desconfiamos del Señor, pero la verdad es que Él alimenta la fauna, alimenta la flora, alimenta a todos los animales, y no solo extiende su gracia a un pueblo escogido, sino que da pan, techo, bienes y amor aún a los que no creen en Él. Aunque muchos no creen en Dios, les da alimento y les provee todo tipo de bienes en esta tierra, y esto indica que justo es Dios en todo. Ahora, Dios no dejará impune, hablando de justicia, Dios no dejará impune la maldad y el crimen. Él gobernará con puño de hierro a toda hueste de iniquidad y establecerá su reino de paz, el cual es el reino de justicia, como bien se cantará de acuerdo al versículo 7. Miren el versículo 7 como dice ahí. Versículo 7 dice: ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Ese versículo 7 lo reza el cántico de Moisés conforme a la visión dada a Juan en Apocalipsis 15, verso 3, que dice: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Mis hermanos, Dios no solo es bondadoso, Dios levanta a los que caen, sostiene, da su alimento, es justo en todos sus caminos. Además, el Señor, de ser justo, además es cercano de todos. Porque cuando hablamos de un Dios justo, como que eso nos aterra, ¿cierto? Y tal vez queremos aislarnos. No, qué miedo entrar a esa oficina, la oficina de Dios. El Señor comete justo, ¿cierto? Pero, ¿sabes? Él es cercano, dice el texto. Él es cercano de todos los que lo invocan. De todos los que lo invocan en verdad, versículo 18. Y esto me lleva a pensar en un personaje de la Biblia que no tenía conocimiento de Cristo. No tenía conocimiento de quién era Jesús y por medio de quién era que podíamos entrar al reino de Dios y obtener salvación y vida eterna. Pero él, siendo un hombre romano, que tenía una compañía llamada La Italiana, de nombre Cornelio, él oraba constantemente, con sinceridad de corazón a Dios, y Dios permitió y mandó al apóstol Pedro para que le revelara a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es cercano a todos los que lo invocan en verdad, es decir, a los que lo invocan de corazón, con sinceridad. No a aquellos que simplemente vienen a Él para que me sane, para que me dé aquella tierrita, para que me dé aquel carril, para que me haga este milagrito, pero Él como persona, como ser en su grandeza, no me importa. No, a los que lo invocan en verdad, a ellos, dice el texto, Él es cercano. Sí, y el Salmo 138 dice claramente que aunque Él es excelso, Él atiende al humilde. Pero al altivo, al soberbio de corazón, lo mira de lejos para que no se le escape para el día del juicio, ¿no? Es así entonces como el versículo 19 dice que Él cumplirá el deseo de los que le temen. Yo no sé si tú entiendes esto. Ahora, ¿recuerdan otro personaje que tenía un deseo en su corazón? Y tampoco no era judío, no tenía una relación con Dios, por lo menos las escrituras no nos lo permiten ver, y era un centurión que clamaba porque su criado, a quien apreciaba mucho, estaba enfermo, estaba grave, y su deseo era que se sanara. Y sabes, cuando le dijeron a Jesús, Jesús quiso ir, y él dijo: no, una sola palabra suya bastará para que mi criado sea sanado. ¿Cumplió el deseo de ese hombre, sí o no? El deseo de los que le temen al Señor. Él los cumplirá. Hermanos, y asimismo, cuando tú tienes un deseo que va de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es un deseo que depende de la grandeza, del conocimiento que tú tienes de Él, y así no lo tengas, pero al ver la creación misma, y al ver cómo han habido
tantos escenarios en lo que ha ocurrido de tus años de existencia en esta tierra para que hubieras sido muerto hace mucho rato, sin embargo te conserva la vida. Ya eso es entender que Dios es grande, poderoso y que su bondad está cubriendo tu vida. Entonces, en ese orden de ideas, al temer al Señor y venir a Él con un corazón sincero, déjame decirte que vale la pena desear para la gloria de Dios. Los que desean para la gloria del Señor, el Señor responderá al deseo de sus corazones. Amén. Pero además, Él escuchará su clamor y lo salvará, dice el texto. ¿Cierto que eso dice el texto 19? Cumplirá el deseo de los que le temen y también escuchará su clamor y los salvará. Ahora, si conoces de Dios, mis hermanos, alguna persona que está aquí y tiene un conocimiento vago, profundo de Dios, qué sé yo, si has estado en contacto con su palabra, pero hasta hoy no has entregado tu vida al Señor, hoy puede ser tu oportunidad. Dios es cercano a todos los que lo invocan de corazón. Así como dijo Jesús en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él, el que venga a Él, el que se rinda a Él, el que lo abrace y haga de Él su Señor y se someta a Él, entonces el Señor le cumplirá el deseo de vivir eternamente y para siempre en su presencia. Amén. Dios cumplirá tu deseo porque justo para eso Jesús se humanó. Fue a la cruz y murió para traerte perdón y traerte reconciliación. Así que hoy puede ser tu día, estimado amigo, amiga que me escuchas, ya sea que estés aquí o que a través de la transmisión nos estés escuchando, este puede ser tu día de venir y rendir tu vida al Señor. Dios cumplirá el deseo de los que le temen, los que le reverencian. Ese temor viene como producto o digamos, se podría expresar como de un alto respeto que se tiene al conocer la grandeza de Dios en todos sus aspectos. Hay una reverencia, nos acercamos a Él entendiendo quién es. No es acercarnos de cualquier manera y que ese chuchito, que mi papito, no. Se trata del Señor, el Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que con su palabra puede desmoronar todo este universo y volver a ser otro si Él quisiera. Así que debemos de tener temor. Además, debemos de tener un comportamiento constante, aun cuando estamos a solas, con reverencia delante de Él, porque Él nos está observando. Lo leíamos ayer en las lecturas que correspondieron de Proverbios, que el ojo del Señor está recorriendo toda la tierra para mirar el comportamiento de los hijos de los hombres. Es interesante entonces, mis hermanos, cómo Dios cumplirá el deseo de los que le temen, los que le reverencian. Dice el versículo 20, el Señor guarda a todos los que lo aman, mis hermanos. El temor a Dios está relacionado estrechamente con el amor de Dios. Es decir, tú no puedes amar a Dios si no temes a Dios. Necesitas conocer esa grandeza que te lleva a tener una reverencia por Él, y entonces en la medida que vas conociendo que no solamente es grande en hechos portentosos, sino en bondad, compasión, clemencia, misericordia y gracia, entonces tú vas a aprender a amarlo, porque el amor de Dios está derramado sobre tu vida. De una y otra manera el amor de Dios se ha derramado sobre tu vida. Entonces, como diría una canción por ahí, amor con amor se paga, ¿cierto? Entonces, amor de Dios. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero a nosotros. No hay otra razón. Lo amamos porque Él nos amó. Así que Dios cumplirá el deseo de los que le temen, los que le reverencian. El Señor guarda a todos los que lo aman. Y aquí hay una aplicación, mis hermanos, para los chicos, los adultos. Tal vez eres un hermano mayor, una tía, un tío, eres creyente, somos los papás. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Estamos educándolos en el temor y el amor de Dios? ¿O estamos mirando a ver en dónde los involucramos para que sea alguien, un ciudadano de bien en una cultura, muy culturalizado, para que llegue a ciertos lugares culturales y no sea un don nadie? Es importante tener presente cómo entonces nosotros estamos instruyéndonos e instruyendo a nuestra familia. Dice el versículo 19, era el que estábamos leyendo, ¿cierto? Y Él lo salvará. Ahora, si conoces de Dios, mis hermanos, y has estado en contacto con su palabra, entonces hay un llamado para ti hoy. Además, entendiendo que Él cumplirá el deseo de los que le temen y los que le reverencian, es pertinente decirte, amado hermano y hermana en Cristo Jesús,
que el Señor nos demanda y nos llama a que con confianza vengamos a Él a pedirle también. Hay tantas necesidades y muchas veces nosotros nos evitamos de pedirle al Señor, pero sepa que Él cumplirá el deseo de los que le temen y de los que lo aman. Deseos que vayan de acuerdo a su voluntad. De allí la necesidad de conocer acerca de la voluntad del Señor. Jóvenes que están acá hoy, tú necesitas conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, y eso no va a ser posible a menos que vengas a la palabra, que te congregues, que participes de escenarios donde se comparte la palabra, porque allí es donde vamos a poder observar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios cumplirá el deseo de los que le temen, los que le reverencian. El Señor guarda a todos los que lo aman, verso 20, pero a todos los impíos, ahí está la contradicción o la balanza, unos acá y otros acá. A los que le temen y los que lo aman, les cumplirá su deseo, los guardará y los salvará. Pero a los impíos, aquellos que lo han rechazado, que no quieren una cercanía con Dios, no te me acerques, Señor, es que me vas a cambiar, no, yo estoy contento con toda mi vida mundana, ¿por qué te vas a acercar? No quieren que Dios se acerque. Entonces a ellos dice, pero a todos los impíos, ¿qué dice? Por favor, ayúdenme. Tremendo, ¿no? Entonces dice David, apenas ves, Señor, mi boca proclamará la alabanza del Señor, y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. El propósito, por tanto, de este salmo, mis hermanos, es exaltar la bondad, la justicia y la grandeza del Señor en cada aspecto de lo que Él es. Eso se constituye en fuente de alabanza, de meditación y proclamación universal. Es así como es imposible que quienes conozcan de su grandeza no estallen en adoración y con entusiasmo hablen de sus memorables obras. Es imposible conocer de Dios, tener una relación con Él y no hacer votos ante su majestad. Por eso el versículo 15 dice, a ti miran los ojos de todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Y Hebreos entonces 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Mi estimado amigo o amiga que me estás escuchando, no importa que tan bajo y profundo hayas caído, el Señor dice que si miran a Él, los que miran, dirigen su mirada hacia Él, a todos los que han caído, por bajo que hayan caído, el Señor te levantará. Este es un llamado hoy para que vengas al Señor y extiendas a Él su mirada. Como la sierva, el siervo mira a su Señor, o como la ovejita mira a su ama. Nosotros necesitamos venir al Señor con una mirada de humildad y arrepentimiento, y el Señor nos recibirá y perdonará nuestros pecados. Hoy es día de prometerle al Señor que aunque somos débiles, hombres débiles, mujeres débiles, queremos vivir en santidad. ¿Quieres hacer eso? Que nos comprometemos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para agradarlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y sin santidad nadie lo verá. Amén. ¿Qué tal si oramos? Ponte en pie y vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu bendita palabra, que nos desafía profundamente, Dios. Hay un desafío profundo en este salmo, y la verdad, Señor, no me queda otra que decirte, perdóname. Perdóname y perdona a mis hermanos, la iglesia, a los que nos están escuchando, Señor. Perdónanos porque han sido muchos los escenarios de nuestra vida donde seguramente hemos obrado como lo expresé ahorita, Señor, no queriendo tu cercanía, queriendo tus dádivas, tus beneficios, pero no tu presencia ni una comunión contigo. Perdónanos porque hoy nos damos cuenta que somos tan cortos en conocer de tu grandeza y que nos hemos dedicado los años que nos has dado hasta el día de hoy a querer conocer otras cosas como Salomón, la sabiduría y el conocimiento de los hombres antes que de ti, Señor. Y que te ruego, perdónanos, porque hemos obrado mal y hemos pecado contra el cielo y contra ti. Y gracias porque tu palabra nos consuela y nos da esperanza al saber que por profundo que hayamos caído en desobediencia y rebeldía, Señor, en nuestro pecado, si miramos a ti, Señor, te clamamos con sinceridad de corazón y en humildad y arrepentimiento, fijamos nuestra mirada en Cristo, tú extenderás tu mano y nos levantarás, Señor. Yo te doy gracias por ser clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia.
Te alabo por cubrir todas tus obras con el alimento que día a día necesitamos, Señor. Te alabo por la lluvia y por el sol, que son tan necesarios para la humanidad, para la vegetación, para los animales. Te doy gracias, Señor, por darnos la oportunidad de cumplir 5 años como congregación, como iglesia, y decir, Señor, hasta aquí nos has traído. Tú nos has sostenido. Redil Copacabana no fue un plan de hombres, sino un sueño divino.